etc. Bueno, Dios está permitiendo ciertas cosas. Y lo que yo pienso es que Dios nos está purificando. Nos está haciendo pasar por lugares, momentos difíciles, complicados, donde pareciera que nada funciona. Pareciera que a lo mejor Dios no responde, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado muchas veces eso, que usted le pide algo y parece que Dios no está interesado ni escucha tu oración. Muchas veces Dios tiene planes y propósitos que se los reserva solamente para Él. Me acuerdo del texto bíblico en Hechos capítulo 1, verso 8, más arriba, los judíos, los discípulos que estaban esperando el Mesías, ellos pensaban que ya estaba todo listo. Porque le hicieron la pregunta: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Lo vas a levantar? ¿Lo vas a hacer? Y Jesús no le da una respuesta, y muchas veces Dios no nos da respuesta a la que esperamos, sino a la que Él cree que es la adecuada para nosotros. Dice: nos toca saber a nosotros los tiempos que Dios puso en su sola potestad. O sea, a usted no tiene que estar preocupado de eso, sino de que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tenemos que estar preocupados? De ser llenos del Espíritu Santo, porque eso fue lo que Jesús le dijo. Voy a leer ese versículo. Voy a tratar de predicar media hora, la pueda hacerlo. Trajeron Biblia, ¿cierto? En su celular. Ahora nuestro celular tiene. No se ponga para aceptar, por favor, el culto. Es para que usted lea la Biblia, ¿ya? Después puede whatsappear ahí por las redes sociales, no sé, tirar un. Hay tantos términos. A mí me dicen: ¿por qué todo en inglés? Porque yo no me manejo en inglés. Hechos 1, verso 6. Y esa es una pregunta sumamente importante para los discípulos, pero no para Dios. Y cuando nosotros decimos: Señor, es tiempo, es ahora, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Me entiendes? Pensamos que es bueno, pero para Dios quizás no es tan importante. Lo más importante, ¿qué es lo que es? Predicar la palabra del Señor. Eso es lo más importante que la iglesia nunca tiene que dejar de hacer, predicar. ¿Por qué? Porque en la predicación está la transformación del ser humano. Amén. Mientras la palabra sea predicada, el ser humano va a ser transformado. ¿Y quiénes son los enviados a predicar la palabra? ¿Quiénes son? Nosotros. Así. No, siempre pensamos que lo que está delante son los que tienen que hacer ese trabajo. No, todos nosotros, todos. ¿Usted conoce a Jesucristo, no? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce o no? Amén. Si usted conoce algo, usted puede hablar de esa que usted conoce. Pero si usted no conoce, ¿podría yo hablar de medicina si yo no sé medicina? Obviamente que no. Pero como yo conozco al Señor, puedo hablar del Señor. Y tengo autoridad para hablar del Señor. Porque lo vivo. Para mí, el ser cristiano no es solamente guardar ciertos requerimientos, sino es un diario vivir. Y en el diario vivir Dios va transformando nuestro corazón. Hechos 1:6 dice: así pues los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo ya que resucitaste? ¿Se imagina usted ver a Cristo resucitado de entre los muertos? Cómo los discípulos quedaron impresionados más allá de nuestra imaginación, porque ellos lo vieron clavado en una cruz, lo hubieron hecho un guión humano y después lo vieron sin ningún tipo de problema resucitado, así con las marcas, porque las marcas que Jesús tiene en su carne van a estar siempre. Van a estar siempre. Dios cuando lleguemos a la eternidad, Dios dice: no, me voy a borrar esta. No, Él van a estar. Para que siempre entendamos y veamos que en esa herida fuimos nosotros redimidos. Amén. Porque nosotros, hermanos, nos olvidamos a veces de Dios. Nos olvidamos todo lo que Él hizo por nosotros. Porque somos inmediatos. Entonces dice acá: porque ya a Jesús lo vieron victorioso, ¿cierto? Lo vieron resucitado, lo vieron que podía atravesar las murallas, lo vieron que él podía trasladarse, porque dice que se apareció a 500 personas. ¿Se imagina usted? No había Uber, no había locomoción, no había aviones, no había nada. Había un burro, pero imagínese usted que mirara en ese tiempo un burro, y se llegó muy tarde, ¿cierto?
pero vieron a Jesús resucitado, entonces ellos dijeron para sí mismos, ahora sí se va a cumplir todo lo que sale en Isaías, en Jeremías, del Mesías, porque ellos sabían que Cristo era el Mesías. Pero Jesús le da una respuesta que ellos no se la esperaban, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en sus solas potestad o soberanía. A usted no tiene nada que ver con eso, pero sí dice, pero recibiréis poder. Y esta palabra, hermanos, de poder es una palabra que significa, viene de dunamis, de viene dinamita, de viene dínamo. Es un poder activo, un poder fuerte. Por eso es que en la vida cristiana se tiene que vivir bajo el poder del Espíritu. Porque si usted no tiene el poder del Espíritu, su vida cristiana va a ser como esa montaña rusa. Un día va a estar así, después va a bajar y así. ¿Qué tiene que usted tener para vivir una vida victoriosa? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que también tiene un poder, y ese poder es un poder espiritual. Y si usted no tiene otro poder espiritual mayor que él, el enemigo le va a hacer la vida a cuadrito. Te va a operar, o sea, va a oprimirte, va a desviarte, te va a confundir, te va a atar. Y, hermano, si nosotros tuviéramos un tiempo, analizar todo lo que Satanás hace en la vida del ser humano, usted estaría sorprendido cómo el diablo trabaja desde la niñez, desde el vientre. Desde ahí empieza su labor de arruinar al hombre. Y cuando vemos de repente niños que tienen conductas raras, personas, es porque en la concepción y en la infancia fueron dañados por el diablo, fueron heridos. Y una persona que no es sanada de la herida que el diablo hace, va a andar con la herida abierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier circunstancia se va a replicar y él la va a ver como que lo están atacando. Entonces, para poder yo enfrentar ese poder, tengo que tener un poder mayor. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, la iglesia tiene que saber que tiene autoridad porque Dios se la dio. Porque Él dijo, ir y hacer discípulos. Pero si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, obviamente que el enemigo va a levantar obstáculos, impedimentos, va a tener, especialmente para que usted sepa, trabaja con pensamiento. No viene aquí el enemigo como lo dibujan ahí, como una caricatura. Él viene atrás de pensamientos, y pone pensamientos de derrota. Ponen pensamientos de fracaso, ponen pensamientos de muerte. ¿Cuántos de ustedes han tenido pensamientos de muerte? Levanten su mano. Yo he tenido muchas veces. Usted nunca ha dicho, aquí sigo viviendo mejor. No, nunca ha pasado por eso. Sombra de muerte, como dice la Biblia, ¿no? Bueno, si usted pasa, pero tiene el poder del Espíritu Santo, es decir, esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no produce un buen fruto en mí. Todo lo que en mí no produce un buen fruto no viene de Dios. La depresión será algo bueno o malo. Malo. O sea, usted es una persona depresiva, está pasando una situación de opresión. Entonces, si yo desconozco estas cosas, yo puedo caer víctima del enemigo. ¿Cuántos cristianos hoy en día están bajo opresión y no se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no conocen cómo el diablo trabaja. Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinación es una estrategia, planificación. El diablo estudia tu vida, estudia tus flaquezas, tu fortaleza, y en base a eso hace un plan. ¿Para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Juan 10:10. Hurtar, no robar. Hurtar, ¿usted sabe la diferencia de hurtar a robar o no? Ya, robar es cuando usted hace con violencia, y hurto cuando usted dejó las llaves puestas en el auto.
por descuido, deja la llave ahí o la deja afuera de la calle. Entonces cuando usted descuida, el diablo viene y él roba, hurtar, matar y destruir. Esas son las cosas que hace el diablo. Y cualquier cosa que se asemeja a eso no viene de Dios. Y usted tiene que tener poder. Entonces, si hermanos, no entendemos que tenemos que vivir una vida victoriosa, eso no quiere decir que no vengan problemas. Los problemas van a venir. ¿Quién esperaba que viniera el coronavirus? Nadie. ¿Cuántos días hay hermanos que están bajo presión? ¿Sabe usted que el coronavirus, para mí, como yo lo tuve, es una experiencia también espiritual, negativa? Amén, así es. Porque hay una opresión que se me encarga. Que tuve todos tuvimos lucha ahí por 3 semanas. En esas 3 semanas, hermana, el enemigo, opresiones, cansancio, y mi mente no estaba también lúcida. Pero gracias al Señor que nos da poder. Amén. Gloria a Dios. Y un día, hermanos, tenía una presión tan fuerte en el pecho y en la mano derecha y la izquierda. Y me arrodillé y me puse a orar. Y en ese momento creo que fue Dios que me llenó de fuerza. No sé si ha sentido usted esa unción que Dios. Amén. Y le hablé al coronavirus como una persona. Aleluya. Gloria a Dios. Y dije, en el nombre de Jesús, hasta acá usted llega nomás. No me vas a tocar ni el corazón, ni los pulmones, y empecé a orar. Y empecé a orar por mi familia. Y al cabo de esa oración, se me fue toda la presión. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces me costaba que decir, oye, ya no lo tengo. ¿Puedo respirar? Gloria al Señor. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si yo no tengo ese conocimiento? A lo mejor yo estaría en un cajón. Amén. Es importante el conocimiento, ¿no? Amén. Claro que sí. Porque si usted no tiene conocimiento, el diablo, ¿cuántos cielos hoy día están cayendo? Oprimidos porque no tienen el conocimiento bíblico de que son más que vencedores. Amén. Que saben que tiene un enemigo, pero saben las armas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. En esta iglesia, hermano, usted está siendo enseñado a luchar. Amén. Y a que usted sea un guerrero. Amén. O una guerrera. Amén. Porque el día que te falte, papá, mamá, hijo, hermano, pastor, iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a confrontar? Porque, hermanos, la vida es compleja y difícil. Amén. Y si yo no tengo las armas, si a mí no se me ha enseñado, yo voy a tener fracasos. Amén. Así es. Debemos saber que tenemos un enemigo y que usted tiene que saber discernir cuando Amén. el enemigo se te pone frente a ti, Amén. quiere hacer algo con tu esposa, con tus hijos, con tus finanzas, con varias cosas. Y usted y yo tenemos que prepararnos para quebrantar esos poderes satánicos. Amén. Por eso la lucha no es contra mi vecino, ni la suegra, ni el suegro, sino ¿con quién? Con Satanás. Y yo no vengo a darle la gloria al diablo, yo vengo a hablar que usted tiene que prepararse. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está permitiendo ciertas cosas para purificar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Antes que llegue el avivamiento, que yo sé que va a venir, Amén. no sabemos cuándo, pero antes que venga el Señor, usted sabe que antes que venga el Señor va a haber un avivamiento mundial. Antes que venga el Señor, porque Dios quiere salvar esta tierra, Dios quiere salvar esta humanidad, que cada día está más crazy. Amén. Cada día el ser humano, usted lo ve más estúpido. ¿O no? ¿Se da cuenta usted? Y dice, no, y uno dice, yo, ¿qué va a hacer acá? ¿Qué habrá fumado? Porque así está la humanidad, Amén. totalmente enajenada, mentalmente, diciendo cosas que no tienen asidero ni científico. Amén. Con eso digo todo. Si usted negáramos que existe la ley de la gravedad, bueno, tírese en un 10º piso. Si usted se percibe que puede volar, vuele. A ese grado estamos guiando a la humanidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente conocer que estamos pasando un proceso. Daniel capítulo 11. Voy a dar 2 versículos. Daniel 11, 35. Voy a leer otra versión porque tengo una versión
yo trabajo con la vida textual y a veces hay una leve diferencia. Dice así, Daniel 11:35, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Esta es la versión Biblia de las Américas. Purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin. ¿Está leyendo, cierto? Lea la Biblia, ponga atención, porque esto te le va a ayudar. Va a entender, esto es lo que habla el pastor. Ahora sí. Mire, sí, miren, ya también está el hermano acá, pero él me decía, pastor, yo me sentaba atrás y de todo lo que te hablaba yo no lo inflaba mucho. Pero cuando llegué a un lugar digo, uy, me acordé de cada palabra que te hablaba. Ya me di cuenta que era verdad lo que te decía. No espero, hermano, pasar momentos difíciles para entender la palabra. Amén. Aquí está hablando. Dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Gloria a Dios. Si usted piensa que ha llegado a una estatura espiritual, está equivocado. Dios te examina, te da cuenta que te falta años luz. No sé si a usted le pasa. Uno dice, oh no, yo soy maduro, yo sigo, y de repente lo vemos que todavía somos maduros. ¿No le pasó a usted eso, no? Yo me digo, chico, me falta. O yo pensé que ya dominaba mi manera de hablar, y a veces se nos sale otra vez, o no, una mala palabra. ¿Por qué? Porque nos falta ser refinados. Refinados. Volver a afinar. Purificados. Amén. Gloria a Dios. Emblanquecidos. No está pensando que usted va a ser como Michael Jackson blanco, no. Sino está hablando de nuestra vida espiritual. Usted tiene que ser emblanquecido. ¿Hasta cuándo? Ahí dice la Biblia. Hasta el fin. ¿Y cuándo será el fin? A ver. ¿Cuándo será el fin? Busque Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Cuándo será el fin de esta purificación, de este emblanquecimiento, de este refinamiento? Mateo 24, verso 14. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada. Pregunta, ¿se está predicando el evangelio en toda la tierra? Amén. No. ¿No? Vaya a los países islámicos. Póngase usted en la esquina a predicar porque lo apedrean al tiro. Los países África Norte, Medio Oriente, Asia, en los lugares donde no se ha predicado el evangelio. Y donde se empezó un avivamiento ya no existe nada. Hace un tiempo atrás, usted sabe que en 1516-17 el famoso Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, ¿cierto? Pues ahora en Alemania la iglesia está vacía. Incluso vienen alemanes, porque esto lo supe de un misionero, acá a estudiar misiones para irse a traer a Alemania a misionar. Porque Europa ha abandonado la fe que un tiempo abrazó. Hoy día está el humanismo, el relativismo y todo lo mismo. ¿Me entienden? Entonces dice, será predicado este evangelio del reino habitada para testimonio a las naciones. ¿Y qué dice ahí? Entonces, solamente entonces, ¿qué va a pasar? El fin. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser afinados? Hasta que se predique en todo el mundo el evangelio. Y hoy día, aunque parezca raro, hay más gente que desconoce el evangelio aún en nuestros familiares. Porque usted sabe que ha crecido el ateísmo. Ha crecido. ¿Por qué? Porque el hombre se está ensoberbeciendo. Se cree Dios. Y yo pienso, hermano, que lo próximo que vamos a tener que combatir será el transhumanismo. Busque usted en internet qué es lo que es el transhumanismo. Porque esto va para allá. Yo lo miré. Cuando pasó estos movimientos del LGTB, GTQC y todo lo... Yo le dije a la iglesia, preparémonos porque esto viene, le dije hace más de 7 años atrás. ¿Te acuerdas, amor, o no? Más de 7 años atrás, le dije a los hermanos lo que venía. Y ahora estoy diciendo que viene este nuevo movimiento porque va de la par con la ciencia.
Y de repente van a empezar a hablar cosas con bases científicas para modificar el gen humano. Y van a empezar a hacer cosas, experimentos con seres humanos, como lo hacía el famoso doctor de Adolfo Hitler. Experimentos humanos. Amén. Para allá va la humanidad. Imagínense cómo está la humanidad. Entonces, el tiempo que estamos viviendo hoy día, hermano, es un tiempo de purificación. Ya estamos viendo todo. A ver qué es lo que brota en nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha brotado en este tiempo en nuestros corazones? Netflix. ¿No? Redes sociales. ¿Qué es lo que brota en nosotros? ¿Qué es lo que sale cuando pasamos presión? ¿Qué es lo que brota? Muchas veces, a veces brota el enojo, la ira, la rabia, la impotencia, la incredulidad. Y es bueno, hermano, que Dios nos presione, porque si usted no se da cuenta que tiene cosas ocultas, nunca va a poder cambiarlas. Pero cuando Dios empieza a ponerte presión y brota algo, quiere decir que Dios está diciendo: trata tu genio, trata tu carácter, trata tu flojera, ¿me entiendes? Porque mientras Dios nosotros no nos ponga bajo presión, nosotros vamos a pensar inconscientemente que estamos súper bien, que estamos cómodos, ¿entiendes? Pero nos olvidamos que allá afuera hay un mundo que necesita una iglesia purificada. Amén. Si nosotros, hermanos, no somos el reflejo de la pureza, de la santidad, de tantas cosas, de las virtudes que Dios pone en nosotros, ¿cómo usted cree que la gente va a creer en la iglesia? ¿Qué piensa usted que va a pasar si nosotros no reflejamos realmente lo que decimos decir? Porque si decimos que Dios es santo, ¿usted qué es lo que tiene que reflejar? Santidad. Y no estoy hablando de que las mujeres se pongan la vestidos hasta la cara, que no está hablando de eso, que el hombre use corbata, no sé, o no use bigote, porque a veces hay una iglesia que hasta eso piensa que es santidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tus pensamientos, acciones, manera de expresar, hablen de santidad. Que sean puros. Sí, pensamientos puros. Porque los pensamientos impuros abundan, ¿cierto? Amén. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo un tiempo de purificación. Y ahora sí, en que media hora busque acá en Malaquías, capítulo 3. Pastor, disculpe, San Mateo, ¿cuánto había dicho en delante? Mateo 24, 14. Gracias. Malaquías 3, verso 2. ¿Y quién soportará el día de su venida? Pues miren, cuando Cristo venga a esta tierra, hermano, su autoridad, su poder, nadie va a poder resistir. Nadie. Por eso que dice acá: ¿quién soportará el día de su venida y quién permanecerá cuando Él se manifieste? ¿Quién? Porque si, hermanos, fuéramos nosotros como el pueblo de Israel y nos presentáramos como estuvo en el monte de Horeb bajo un fuego, nosotros quedamos fulminados. Amén. Inmediatamente. Amén. Sí, ¿Saben que el sacerdote, no, para entrar al lugar santísimo tenía que estar puro? Porque si el sumo sacerdote entraba con una llaguita, con un pecado, con algo que a lo mejor estaba disimulado, tapado, oculto, inmediatamente la gloria de Dios y la justicia de Dios, que van de la mano, operaban sobre él inmediatamente. Chao. Amén. A veces, hermanos, nos olvidamos que Dios es un fuego consumidor. Amén. Que es un Dios que demanda de nosotros santidad. Amén. Y Gloria a Dios. justicia. No es opcional. Amén. Dios demanda de nosotros. Amén. Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, Gloria verá a al Dios. Señor. Entonces, si Sí, usted no Señor. camina en esas dos cosas, ni en sueño piense que usted va a ver al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Está acá o no está acá? Amén. Amén, qué bueno. ¿Para qué vino? Dice Jesús. Porque Él es fuego consumidor. Amén.
Yo prefiero ser consumido por ese fuego que ser consumido por la llama eterna. Amén. ¿No? Gloria. Yo prefiero que Él me consuma en un sacrificio que ir a parar ¿a dónde? Al lago de fuego. Porque de ahí no hay vuelta. Amén. Por lo menos mientras usted esté vivo, caminando en dos patitas, hay esperanza. Amén. Pero el día que usted muera, el día que ya sea el término de tus días, ya no habrá mayor esperanza para usted o para cualquiera. Esa es la regla que Dios pone. ¿Le gusta la regla o no? Amén. Ay, Señor, ¿no puede ser más suavecita? Porque Dios es un Dios de justicia, hermano. Amén. Sí, Dios es un Dios Señor. justo. Gloria a Dios. Dios no es un término así, No. wishy-washy, no, menos. Dios es un Dios justo. Dios demanda de nosotros ser Amén. fieles. Y dice así, y se sentará para refinar, purificar la plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata para que puedan presentar a Jehová holocaustos de justicia. ¿Qué es lo que entonces Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia? La está purificando. Nos está mostrando nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Usted ha visto su corazón una vez? ¿Se ha visto usted cómo es? ¿Y cómo es? Horrible, ¿cierto? ¿Cómo somos nosotros por dentro? Horrible, ¿no? ¿Usted se ha visto? ¿No? Yo me he visto y digo, ¡wow! ¿Ese soy yo? Sí, ten misericordia de mí. Amén. Gloria a Dios. Porque no tenemos nada bueno, hermano. Amén. Nada bueno. Nosotros somos buenos en momentos cortitos. Cuando te sirven el almuerzo, sientes, ¡ay, qué rico, papito! Después se te olvida. O cuando te suben el sueldo, no sé. O cuando te dan el 10%, ¿cierto? ¡Ah, te sientes feliz! Y después se va. Son momentos que nos portamos buenos. No, Dios es bueno siempre. Amén. Entonces, hermanos, le hablo esta palabra para que usted entienda el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? De purificación. Y no piensa, hermano, que esto se va a terminar cuando se termine la pandemia. No, hermano. Puede que venga otra cosa. Puede que venga persecución. ¿Está usted preparado para ser perseguido? Amén. ¿Estamos preparados de repente que entre cualquier persona acá y nos empiece a violentar? ¿Estamos preparados para eso? ¿Para confrontar al diablo con toda su furia contra la iglesia? ¿Usted piensa que la iglesia de últimos tiempos va a ser una iglesia así, echada, con la mano atrás, diciendo Señor, te amo? No, va a ser una iglesia perseguida. Amén. Esa va a ser la iglesia postera, una iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque va a ir bajo la unción. Aleluya. Entonces Dios va a querer borrar a la iglesia. De hecho ya lo está haciendo de alguna manera. Sí. Amén. Pero a medida que Jesús venga, y a medida que la iglesia sea purificada, Dios va a derramar su Espíritu Santo, la iglesia Amén. se va a levantar enterita en poder y victoria, y el diablo va a decir, hay que liquidar a la iglesia. Y va a venir la persecución, como en otros lugares lo hay. En el Medio Oriente, usted sabe que bueno, hay un canal que escucho yo que ha crecido la persecución en varios países. Sí. Amén. Entonces preparemos, hermano. Yo le pido, hermano, de todo corazón, prepare su corazón, más que cualquier cosa. Si vamos ahora a tomar la Santa Cena, hagamos renovación de votos. Señor, perdóname por todo este tiempo que no te he sido fiel en las cosas que tú me has pedido. Porque, hermanos, tenemos un tiempo cortito de hacer la voluntad de Dios. Y este es un tiempo de purificarnos, Amén. Gloria a Dios. de limpiarnos para ser instrumento. Yo quiero ser instrumento de Dios. Quizás no soy el Aleluya. mejor, pero yo quiero ser usado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Tengo limitaciones, tengo pillas, tengo errores, pero digo, Señor, si tú me llamaste, tú capacítame. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a empezar a celebrar la Santa Cena, amorcito. Y usted examínese. No piense decir, oh, me dice Gustavo, que el hermano, me dice, no. Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? ¿Cómo está? Hay un salmo que le invito a que usted lo medite, que es el Salmo 139.
El Salmo 139, que esta oración de vez en cuando yo la digo. Dice así, el Salmo 139, 23, dice, escudrígame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Aleluya. Salmo 139, 23. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino Gloria a Dios. eterno. Sí, Señor. Amén. Porque Dios quiere que nuestro corazón esté totalmente rendido, entregado a Él. No importa no importa que usted tenga debilidades, flaquezas, fracasos. Dios no mira eso, hermano. Dios Amén. quiere un corazón rendido Amén. a Él, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Yo salto en una pata cuando dice yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo la fuerza. Y Él me da la fuerza. Amén. Entonces yo no tengo que hacer ningún mérito. Solamente someterme al Gloria a Señor, Dios. obedecer su palabra y Él hará. Gloria Así a que, Dios. amada mía, está atento. Voy a decirle antes. Amor mío. Amén. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, quería dar a entender que la Santa Cena es un mandato que el Señor nos dejó. Cuando os reunís, cada primer día de la semana, cuando os reunís, o sea, estamos reunidos físicamente y también con los hermanos allá de Facebook, estamos reunidos. Y no sé si puede acercarse Raquel y a mi esposo, por favor. Le pedí también a nuestra hermana Graciela que nos ayude, así que por favor se toma su pañito y ahora. El Señor dice que tomó el pan. Es un pan, está completo. Si usted lo viene con uno solo. Y ese uno solo lo que va a hacer el Señor es partirlo. Cuando Jesús murió en la cruz fue partido, fue molido. Amén. Dice que ese trigo fue machacado, tuvo que ser pisoteado, ¿cierto? Para hacer pan tiene un proceso transformador, ¿cierto? Del trigo. Y eso es lo que hizo Cristo. Él se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y en condición de hombre, dice que Él se despojó de su divinidad. ¿Vieron el cara en el escudo? Gracias a la manita. Ahí está el pañito, por favor. Esto se tiene que partir. ¿Por qué se tiene que partir? Porque el pan fue partido. Jesús fue partido porque Él dio su cuerpo para muchos. Y todos nosotros acá, dice el Señor, voy a preparar el lugar. Mucha gente cuando lee ese versículo en Juan, cuando el Señor dice voy a preparar el lugar, piensa que es en el cielo. Y no, es que Jesús hizo algo nuevo. Él hizo un cuerpo, hizo su nuevo templo. ¿Se acuerdan que David en su corazón tenía la intención de hacer un templo? Porque la presencia de Dios andaba, como se dice, exactamente, pero era en un tabernáculo. Y David dijo, no, porque el Señor anda para allá y para acá, para allá y para acá, mejor no, le voy a construir una casa. Como nos pasa a nosotros, que andamos arrendando, pidiendo escuela y está todo desordenado, ¿cierto? Pero no, ya queremos algo estable, queremos algo en lo que se glorifica al Señor. Bueno, David tuvo eso en su corazón. Pero el Señor dijo, no, tú no, tu hijo. Y Salomón dice que hizo algo espectacular, un templo maravilloso, que dice que la gloria de Jehová bajó sobre él. Pero el que verdaderamente hizo la casa de Dios fue Jesucristo Nazaret. Por eso dijo, yo les voy a preparar el lugar. Porque donde yo estoy, ustedes también estarán. En esa posición está Cristo. Pero para eso tenemos que entender que este trigo tuvo que ser molido. ¿Están ustedes dispuestos a entregar su vida a Cristo? Amén. El que está dispuesto a entregar su vida a Cristo va a tomar la Santa Cena. Y va a decirle al Señor, sí, estoy dispuesto a seguir tus pisadas. Así como tú diste la vida por mí, yo quiero darla por ti. Quiero vivir para ti, Señor. Yo sé que soy débil, que yo peco, que me equivoco. Yo sé, Señor, que soy carne. Porque todos somos así, amado. Todos nos equivocamos. Aquí no hay nadie que diga, no, pues somos inmaculados. No, acá todos nos equivocamos. Pero sí vamos a ir a estar con Cristo. Así que vamos a preparar el lugar. Si Él dijo, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y ese día también el Señor dijo, levantó la copa. Y vamos a empezar a llenar las copitas. Bueno, son vasitos pequeños. Levantó la copa y dijo, esta es mi sangre.
que por ustedes es vertida. Esto es mi sangre, así que usted entienda, amado, en su mente que esta es la sangre de Cristo, en la que usted va a ser limpiado de sus pecados. Si bien es cierto, con Adán nos entró un virus, una bacteria, nos entró una enfermedad que es el pecado, pero ahora la sangre de Cristo nos limpia. Así que yo te invito a que tú en este momento, ahí en tu lugar, hables con el Señor. Mire, ni siquiera usted va a tener que ni gritar, solamente en sus pensamientos. Acuérdese que Jesús dijo que había un publicano y había también un fariseo. Y el fariseo decía, ay Señor, te doy gracias porque ayuno, porque doy mi diezmo, porque hago tan... Y así empezó a hablar de sus obras. Pero había también un publicano, Señor, no soy digno, ten misericordia de mí. Solamente decía, ni siquiera se levantaba a alzar su rostro, ten misericordia de mí, Señor, soy pecador. ¿Sabe que el que se fue justificado fue el publicano? Así que, amado, si usted dice, no soy digno, no somos dignos, ninguno es digno. Es que es por su gracia que usted se acerca a tomar la Santa Cena y a comer el pan. Y dice la palabra que ese día el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hoy usted va a permanecer en Cristo, hoy usted va a permanecer en él. Y usted le va a decir, Señor, permanezco en ti, no me quiero salir de ti, Señor, porque te amo, te necesito, eres la fuerza de mi vida y sin ti no soy nada. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna.